de tabla relacional. Métodos para insertar, editar, listar y eliminar de una tabla que está relacionada con otra. Tenemos nuestro diseño de base de datos, nuestro diagrama entidad-relación extendido, y nos fijamos que la tabla artículo está relacionada con qué tabla, con la tabla categoría. Cuando registremos un artículo, tenemos que seleccionar a qué categoría pertenece ese artículo. Entonces, lo que vamos a revisar en este video es cómo dar mantenimiento a este tipo de tablas que están relacionadas con otra tabla o que tienen llaves foráneas dentro de sus columnas. Para esto lo que voy a hacer es, dentro de la interfaz, en un objeto de formulario select, voy a mostrar el listado de todas las categorías que estén activas para poder seleccionarlas y asignarle a un artículo específico. Nos ubicamos entonces en Sublime Text. Vamos entonces a crear el modelo para poder dar mantenimiento a nuestra tabla artículo, que es una tabla relacional porque hace referencia a la tabla categoría. En este caso voy a crear un nuevo modelo. Dentro de la carpeta modelos voy a hacer clic derecho, New File, y vamos a indicarle un nombre a ese archivo. Recordemos que es una clase, así que le voy a poner con la primera letra con mayúscula, artículo.php, control S para guardar. Y ya tenemos hasta aquí entonces dentro de la carpeta modelos, primero nuestro modelo categoría y después nuestro modelo artículo. Vamos entonces a implementar el código fuente dentro de este archivo artículo.php. Como el código fuente ya lo tenemos implementado en nuestro modelo categoría.php, me voy a ubicar en este archivo y voy a copiar todo el código. En este caso presiono las teclas control más A y ya tengo pues seleccionado todo el código de este archivo categoría.php. Control C para copiar, regreso a artículo.php y lo voy a ubicar aquí con control V. Pegamos aquí todo el código y lo único que vamos a hacer es modificarlo y adaptarlo para poder dar mantenimiento a nuestra tabla, en este caso artículo. Inicialmente llevamos a la conexión de igual manera también aquí y vamos a cambiar. La clase ya no se va a llamar categoría, sino la clase se va a llamar en este caso artículo. Implementamos de igual manera nuestro constructor y debajo en el método para insertar registros vamos a indicarle pues todos los campos que va a recibir la tabla artículo. Me voy a ubicar en la tabla artículo de mi phpMyAdmin. Nos ubicamos entonces en la base de datos de BSistema, en la tabla artículo. Me voy en este caso a la opción de estructura y vemos ahí que el campo artículo tiene ID de artículo, ID de categoría, código, nombre, stock, descripción, imagen y condición. Voy a regresar entonces a Sublime Text y voy a empezar a declarar aquí uno a uno los campos. El primer campo era el ID de categoría, el segundo campo era el código, que puede ser el código de barras del artículo, el segundo campo era el nombre, después teníamos el stock, vamos a ponerlo en ese mismo orden en el que lo tenemos en MySQL o MariaDB. Después del stock tenemos la descripción y después de la descripción tenemos en este caso la imagen. Recordemos que la condición no le vamos a indicar porque la condición cuando nosotros insertamos un registro va a ser 1 en este caso. Hasta ahí tenemos entonces ID de categoría, código, nombre, stock, descripción e imagen. Una recomendación muy importante es el orden en el que estamos recibiendo los parámetros, ya que estos parámetros estamos recibiendo desde un archivo que vamos a implementar en la carpeta Ajax. El archivo va a ser artículo.php y vamos a llamar a esta función insertar del modelo enviándole todos los parámetros en este mismo orden. Así que hay que tener cuidado con el orden en el que estamos recibiendo pues todos los parámetros. Listo. Debajo la variable SQL va a almacenar una instrucción SQL y va a ser un insert into a qué tabla, la tabla en este caso artículo. Dentro de los paréntesis vamos a indicar a qué campos voy a enviarle valores. Vamos a enviar en el mismo orden también que tenemos, en este caso ID de categoría, el campo no código, el campo nombre, vamos a poner aquí el campo stock, el campo descripción, el campo imagen. De esa manera entonces tenemos los campos a quienes le voy a enviar valores. Dentro del values, en el paréntesis, voy a enviarle pues a cada uno de los campos un valor. Al ID de categoría, ¿qué le voy a enviar? Le vamos a enviar el ID de categoría que estoy recibiendo como parámetro. Vamos a copiar entonces esto, voy a poner aquí una coma y entre apóstrofos le voy a enviar el ID de categoría que estamos recibiendo. Ya le envié un valor al ID de categoría, tengo que enviarle ahora un valor a qué campo, al campo código en este caso. Nuevamente entre apóstrofos vamos a enviarle un valor y que va al campo código que será el parámetro que estoy recibiendo. Después al campo nombre le estoy enviando el parámetro nombre. Al campo stock tengo que enviarle también ¿qué parámetro? El parámetro stock. Vamos a copiar este parámetro que estoy recibiendo, lo vamos a poner aquí. Después tenemos descripción, le estamos enviando el parámetro descripción e imagen, ¿qué valor le vamos a enviar? Nuevamente entre apóstrofos
el parámetro imagen que estamos recibiendo. Listo. Y a condición, como estamos trabajando con un insertar, en condición que vamos a enviar, pues le vamos a enviar el valor 1 en este caso. Hasta ahí tenemos entonces toda nuestra función insertar. Vamos a continuar entonces ahora sí con la función editar. Y para la función editar vamos a recibir pues los mismos parámetros que estamos recibiendo en la función insertar. Voy a copiar estos parámetros, lo voy a pegar justamente aquí, con la única diferencia que voy a agregar un parámetro adicional. En este caso el parámetro que voy a agregar va a ser el id artículo y lo voy a agregar al inicio para mantener un orden. Entonces estamos recibiendo ¿qué parámetros? El id artículo, el id categoría, el código, nombre, stock, descripción e imagen. Y vamos a empezar entonces a modificar la variable SQL que va a ser un update. Va a ser un update ¿de qué tabla? De mi tabla artículo. Y voy a empezar a enviarle valores uno a uno todos los campos. Inicialmente voy a empezar ¿por qué campo? Por el id categoría. Entonces voy a empezar por el id categoría. El id categoría va a modificar su valor por el id categoría que estoy recibiendo, que es en este caso el parámetro. De esa manera entonces, empezamos a modificar todos los campos del artículo. En el campo id categoría le estoy enviando el id categoría que estoy recibiendo por parámetro. ¿Qué campo continúa ahora? El campo código. El campo código ya no va a tener el valor que tiene almacenado, sino se va a modificar por el parámetro que estoy recibiendo. Y el parámetro se llama, en este caso, código. Lo vamos a poner aquí. Después el nombre va a ser igual al nombre que estamos recibiendo. Después del nombre vemos que tenemos el stock. El stock va a ser igual al stock que estamos recibiendo en este caso. Después viene la descripción. El campo de descripción va a ser igual a la descripción que estamos recibiendo como parámetro. Y para finalizar tenemos el campo imagen que va a ser igual a la imagen que estamos recibiendo como parámetro en este caso. Vamos a poner aquí la imagen que estamos recibiendo como parámetro. Y voy a modificar a todos los artículos no. Para eso le voy a indicar aquí la sentencia where y le voy a decir dónde el id artículo o la llave primaria del artículo va a ser igual al id artículo que estoy recibiendo por parámetro, para no modificar a todos los artículos, sino solamente a ese artículo en específico. Recomiendo nuevamente tener en cuenta el orden en el que estamos recibiendo los parámetros, ya que en ese orden le vamos a enviar los parámetros desde el archivo artículo.php en la carpeta Ajax. Listo, entonces ya finalizamos con la función editar. Vamos a continuar ahora con la función desactivar. En este caso implementamos un método para desactivar artículos, sería para desactivar registros. Y vamos a recibir ¿qué parámetro? El id artículo que queremos desactivar. En este caso vamos a hacer un update de la tabla artículo y vamos a indicarle que la condición pase a ser 0. De todos los artículos no, sino simplemente donde el id artículo en este caso sea igual al id artículo que estamos recibiendo como parámetro. Listo, de esa manera ya finalizamos con la función desactivar. Vamos a continuar ahora con la función activar. En este caso un método para activar registros. Y vamos a recibir ¿qué parámetros? El id artículo, para tener un orden en este caso. Voy a hacer un update de mi tabla artículo y voy a decir que el valor del campo condición pase a ser 1. De todos los artículos no, sino solamente de los artículos cuyo id artículo sea igual al id artículo que estoy recibiendo como parámetro en esta parte. Vamos a guardar hasta ahí con control S y vamos a continuar con nuestra función mostrar. En la función mostrar lo único que voy a hacer es voy a recibir por parámetro el id artículo del artículo del cual deseo mostrar sus datos. En este caso voy a hacer un select asterisco from artículo y le voy a indicar con la sentencia where donde el id artículo, que no quiero mostrar los datos de todos los artículos, sino solamente de cuyo artículo, su llave primaria, su id artículo sea igual al id artículo que estoy recibiendo como parámetro. Recordemos que en los videos anteriores hemos explicado que esta variable SQL donde guardo la instrucción SQL como un formato string, le voy a enviar a quién al ejecutar consulta simple fila de la clase conexión. Ese es un método de la clase conexión que hemos implementado ya en los primeros videos. Así que entonces en la función mostrar lo único que hago recibo ese id artículo como parámetro y obtengo pues todos los campos de mi tabla artículo, pero no de todos los artículos, sino solamente del artículo cuyo id artículo sea igual al id artículo que estoy recibiendo. Listo. Voy a bajar un poco ya para finalizar con mi método listar. Y en el método listar, si aquí vamos a modificar algunas cosas. Inicialmente, si regreso a revisar la base de datos para ver
la relación entre la tabla artículo y la tabla categoría, vamos a revisar que la tabla artículo se relaciona con la tabla categoría mediante el campo id de categoría, que sería la llave foránea en la tabla artículo. Y esa llave foránea pues hace referencia a la llave primaria de mi tabla categoría. Vamos entonces a implementar un select que una las dos tablas utilizando inner join. En este caso vamos a modificar la instrucción SQL. No va a ser un select asterisco from categoría, sino va a ser un select asterisco from artículo. Y a la tabla artículo le voy a poner el alias A. Y voy a realizar un inner join para unir la tabla artículo con la tabla categoría. Y a la tabla categoría le voy a poner el alias C. ¿De qué manera voy a hacer la unión? ¿Mediante qué campo? Voy a decir de mi tabla artículo, que es el alias A, el id categoría va a ser igual al id categoría de mi tabla categoría cuyo alias es el C. De esa manera entonces voy a unir mi tabla artículo con mi tabla categoría. ¿Mediante qué campo vamos a unir? Mediante el campo id categoría, que sería la llave foránea en la tabla artículo y sería la llave primaria en la tabla, en este caso categoría. De esa manera tenemos ya la unión de ambas tablas, pero en vez del asterisco voy a especificar manualmente qué campos voy a necesitar de ambas tablas. Voy a decir de mi tabla A, que es el artículo, voy a necesitar el id de artículo o la llave primaria del artículo. De mi tabla A de artículo necesito el id de categoría. Y de mi tabla categoría voy a necesitar el nombre de la categoría. Pero el nombre le voy a poner también un alias en este caso. ¿Qué alias le vamos a poner? Le vamos a poner el alias categoría. Coma, ahora sí, de mi tabla artículo necesito el código. De mi tabla artículo necesito de mi tabla artículo necesito el nombre. De mi tabla artículo necesito el stock. De mi tabla artículo también la descripción. De mi tabla artículo la imagen. Y para finalizar, de mi tabla artículo la condición. De esa manera, si bien nos fijamos, estamos utilizando el alias de la tabla para indicar qué campo vamos a incluir. El id artículo de la tabla artículo, el id categoría de la tabla artículo, el nombre de la tabla categoría, pero como tenemos dos nombres, que sería el nombre del artículo y el nombre de la categoría, entonces este nombre de la categoría lo voy a renombrar con el alias categoría. ¿Qué más necesito? De mi tabla artículo el código, de mi tabla artículo el nombre, de mi tabla artículo el stock, de mi tabla artículo la descripción y de mi tabla artículo la imagen. Lo mismo también de mi tabla artículo la condición. De esa manera tenemos todos los campos tanto de la tabla artículo unida con la tabla categoría. Vamos a guardar hasta ahí con control S y vamos a probar si funciona correctamente nuestro código SQL. Lo que vamos a hacer es vamos a copiar todo lo que está dentro de las comillas, lo vamos a copiar y me voy a ubicar en phpMyAdmin. Vamos a acceder a la base de datos DB Sistema, voy a hacer clic en esta base de datos y en la parte superior tenemos el enlace SQL. Voy a hacer clic en esta opción SQL y nos aparece la caja para escribir código SQL. Vamos a pegar ahí el código que hemos copiado y vamos a probar que este código se ejecute correctamente. Voy a hacer clic en continuar y nos aparece un check de color verde indicándonos que nos ha devuelto valores vacíos, pero que el código no está incorrecto, que está totalmente válido. Así que de esta manera podemos probar y validar que el código SQL que hemos escrito sea correcto. Me regreso a Sublime Text y ya acabamos de esta manera con nuestro modelo para listar, mostrar, activar, desactivar, editar e insertar registros en la tabla artículo.